La palabra perdón es probablemente uno de los conceptos peor entendidos y, bueno, más distorsionados de la psicología humana. Totalmente. O sea, nos educan con esta idea subyacente de que perdonar es, pues, un acto de caridad hacia quien nos ha hecho daño, como una especie de concesión moral. Y fíjate que es una visión profundamente limitante, además de que genera muchísima fricción. Ya, desde luego. Cuando revisamos los datos clínicos y las prácticas introspectivas estructuradas como las que estamos analizando en esta inmersión profunda de hoy, que proceden de las notas del día 5, Que son el cierre de la serie, claro. exacto, el cierre de la serie Ho'oponopono, Una luz en tu camino, de la terapeuta Magnolia Rosales. Pues bien, cuando vemos esto, todo ese paradigma tradicional se invierte por completo. Da un giro de 180 grados. Tal cual. El perdón, enfocado desde esta óptica, no tiene absolutamente nada que ver con el agresor. Tiene que ver con desactivar, de una vez por todas, nuestros propios mecanismos de tortura interna. Vale, vamos a desgranar esto. Porque las notas de este cierre entran de lleno en, bueno, en el terreno emocional más pantanoso que existe. Sí, no es un tema fácil. Y lo brillante de este material no es que nos dé una charla motivacional súper superficial sobre la importancia de olvidar y sonreír, no, sino que disecciona la anatomía del dolor persistente. Es muy quirúrgico en ese sentido. Exacto. Todos, en mayor o menor medida, arrastramos algún tipo de resentimiento. Y la propuesta aquí es utilizar este marco, o sea, no como un mantra místico, sino como una herramienta clarísima para soltar equipaje. Una herramienta aplicable y muy directa, sí. Y bueno, todo este proceso de recuperación empieza dándole la vuelta al concepto central de la práctica, que es la expresión perdóname. Así es. Quienes conocen un poco este tipo de marcos contemplativos ya están familiarizados con la estructura básica del Ho'oponopono. Conocemos las palabras, Lo siento, perdóname, gracias, te amo. esas mismas. Pero el giro radical que aporta Rosales en este resumen final es el objetivo real de esas palabras. Porque cuando surge un conflicto o una herida, el instinto humano es, pues, proyectar la idea de perdón hacia afuera. Claro, exigimos una disculpa o debatimos internamente si, bueno, si debemos otorgarla. Lo fascinante aquí es cómo el material plantea que el perdóname es una flecha que se dispara estrictamente hacia el interior. ¿Hacia uno mismo? Efectivamente. No significa bajo ningún concepto, o sea, asumir la culpa del daño objetivo que un tercero haya causado. Y eso, a ver, eso desmonta un mito enorme. Ese miedo que tiene mucha gente de que el perdón interno equivalga a decir, pues yo me busqué que me hicieran daño. Es que esa es la trampa mental. El texto apunta a algo mucho más sutil y psicológicamente complejo. Es esa forma en que tras sufrir una herida nos convertimos súper rápido en nuestros peores verdugos. Nuestros peores enemigos, sí. Las notas recogen esas preguntas corrosivas que resuenan en la cabeza de cualquiera que, bueno, que haya pasado por una traición o una experiencia traumática. Preguntas como, ¿por qué no me di cuenta antes? Exacto. O por qué permití que se cruzara esa línea en primer lugar. ¿O cómo fui tan ciego? Esas preguntas no son casualidad. Son un intento desesperado del cerebro por recuperar el control tras una experiencia de vulnerabilidad absoluta. O sea, buscar una explicación lógica aunque nos haga daño. Porque psicológicamente la incertidumbre total es, es insoportable. Si admitimos que fuimos víctimas de algo aleatorio o, bueno, de la mala fe de otra persona sobre la que no tenemos ningún control, nos sentimos en peligro constante. Claro. Como si estuviéramos a la intemperie. Sin embargo, si el cerebro logra convencerse de que nosotros tuvimos la culpa por, no sé, por no haber visto las señales, Pues crea una falsa sensación de seguridad. exactamente. La lógica interna, y a ver, totalmente defectuosa del cerebro, es que si fue mi culpa por ser ingenuo, entonces si me castigo duramente y dejo de ser ingenuo, podré evitar que me vuelvan a hacer daño en el futuro. Madre mía. Claro, es un mecanismo de defensa que termina causando muchísimos más estragos que la propia herida original. Es devastador a largo plazo. Y esto me recuerda muchísimo, y creo que encaja perfecto aquí, a la clásica analogía budista de la segunda flecha. Ah, sí, es un ejemplo excelente. La primera flecha es el evento objetivo, ¿no? Un despido injusto, una infidelidad, una traición de alguien de confianza. Ese dolor es inevitable, nos impacta desde el exterior. Y no puedes hacer nada para evitar que duela. Pero la segunda flecha, fíjate, no la dispara el agresor, o sea, la sacamos nosotros mismos de nuestro propio carcaj y nos la clavamos directamente en el pecho, cada vez que repasamos la situación buscando, pues, defectos en nuestro comportamiento.
y repasándolo una y otra vez. Claro, entonces te pregunto, ¿es esta autorrecriminación, esta segunda flecha, lo que realmente mantiene vivo el dolor muchísimo tiempo después de que la situación original haya terminado? Es que eso es exactamente lo que ocurre. Y ahí es donde interviene la mecánica del perdóname en este contexto clínico que plantea Rosales. A ver, explícanos eso. No es pedir perdón por haber sido agredidos, como decíamos antes. Es pedirnos disculpas a nosotros mismos por haber disparado esa segunda flecha. Ostras, claro. Es un acto de constricción, por las veces que hemos ignorado nuestras propias emociones solo para acomodar a otros. O por habernos abandonado a nosotros mismos. Exacto. O traicionado a nosotros mismos, con tal de mantener a ciertas personas en nuestra vida. El texto es de una precisión milimétrica cuando propone frases del tipo perdóname por exigirme haber sabido lo que todavía no sabía. Qué potente. Entender que la disculpa es hacia uno mismo cambia las reglas del juego por completo. Lo cambia todo. Pero, a ver, incluso comprendiendo que este beneficio es puramente interno y que es para uno mismo, existe una resistencia brutal, casi instintiva, a soltar ese resentimiento. Una resistencia gigantesca. Y el análisis de Magnolia señala que esta resistencia nace, pues, de la mayor confusión social que existe en torno al perdón, que es esa tendencia a mezclar perdonar con justificar el acto. Es que esa confusión es sin duda la barrera principal en cualquier proceso de recuperación emocional o terapéutico. Totalmente. Existe un miedo atávico muy profundo a que si se perdona, se esté validando la agresión. Claro, la mente racional dice, bueno, si perdono esta traición, estoy diciendo de forma implícita que no fue para tanto. Y si admito que no fue para tanto, le estoy dando permiso al otro para que vuelva a hacerlo. Exacto. Pero la fuente es súper tajante al respecto para desarmar esta trampa, ¿verdad? Muy tajante. Perdonar no es justificar, no es olvidar. Y desde luego, no es reconciliarse obligatoriamente con quien causó el dolor. Se pueden mantener unos límites totalmente infranqueables. Es una distinción que, a ver, adquiere muchísima nitidez si aplicamos la lógica de, pongamos, un contrato de negocios. A ver, cuéntame esa analogía. Imaginemos un escenario donde una persona sufre pues una estafa financiera por parte de un socio comercial. Un escenario complicado. Sí, pues nuestro instinto social nos dicta que perdonar al estafador sería como firmar un nuevo contrato con él, como volver a confiarle nuestro dinero y hacer negocios juntos. Lo cual sería una locura absoluta. Obviamente, cualquier persona en su sano juicio se negaría en rotundo a hacer algo tan autodestructivo. Pero lo que plantea este material es que el perdón no tiene absolutamente nada que ver con hacer negocios de nuevo. Para nada. Perdonar es agarrar ese contrato antiguo, ese contrato fraudulento que nos arruinó y que llevamos pesando en nuestro maletín todos los días de nuestra vida. Y tanto que pesa. Pues perdonar es romperlo en 1000 pedazos y tirarlo a la basura. Es decir, nos negamos a seguir cargando con la contabilidad de una deuda que, bueno, que nos está agotando la energía. Romper el contrato para no tener que pagar más el altísimo coste del almacenamiento mental. Me parece una forma de visualizarlo superoperativa. ¿Verdad que sí? Y además requiere separar dos conceptos que nuestra sociedad entrelaza de una forma muy tóxica: el perdón y la reconciliación. Eso es clave. La reconciliación requiere a dos personas, exige un trabajo mutuo, una asunción de responsabilidades demostrables por ambas partes. Un cambio de actitud real. Exacto, un cambio genuino de comportamiento. El perdón, por el contrario, es una decisión estrictamente unilateral. Es algo íntimo. Y aquí viene mi pregunta. Pero a ver, porque la teoría suena impecable sobre el papel. Sí, la teoría siempre suena bien. Pero la experiencia humana suele ser caótica, desordenada. Te planteo este desafío. ¿Qué pasa si alguien que escucha esta inmersión profunda siente que es totalmente imposible dar ese paso? Es una reacción muy habitual. Porque si alguien está lidiando con un daño profundamente devastador, o sea, pronunciar la palabra perdón, incluso si es hacia uno mismo o hacia la situación, puede llegar a generar una disonancia cognitiva tremenda. Como si la palabra quemara en la boca. Exacto. Se siente como una traición al propio sufrimiento. Entonces, si la persona llega a ese punto de bloqueo absoluto donde el perdón es, en fin, es radiactivo, ¿se asume que este ejercicio fracasa o que no sirve para traumas grandes? Es una objeción clínica muy válida y me alegra que lo preguntes, porque la fuente anticipa exactamente esa fricción psicológica extrema. ¿Y qué propone? Pues cuando el trauma es demasiado grande, el ego levanta unas defensas que son impenetrables. Es pura supervivencia.
y la palabra perdón simplemente rebota contra ellas. Claro, no entra. En esos casos, intentar forzar un estado de aceptación es totalmente contraproducente. Genera más frustración y le añade a la persona una capa extra de culpa por, digamos, no ser capaz de perdonar correctamente. Nos volvemos a castigar por no saber perdonar. ¡Qué ironía! Exacto. Pero Magnolia ofrece un escalón previo, una alternativa brillante para eludir esta barrera. Sugiere abandonar temporalmente la expectativa de ese perdón total y sustituirla por una afirmación mucho más honesta para ese momento. ¿Cuál sería? Afirmar simplemente, hoy estoy dispuesto a dejar de lastimarme por lo que ocurrió. ¡Wow! Esa reducción del objetivo parece crucial. Dejar de lastimarme. Es que quita de en medio toda la inmensa carga moral, filosófica y, bueno, religiosa que tiene el concepto de perdón en nuestra cultura. Totalmente. Lo reduce a una cuestión de supervivencia emocional básica. Así de simple. O sea, es casi como decir, a ver, no estoy lista para perdonar el incendio que destruyó mi casa, ni muchísimo menos a la persona que lo provocó. Pero oye, al menos voy a tomar la decisión de salir del edificio en llamas. Tal cual. Y funciona de manera tan profunda porque, fíjate, reduce radicalmente el umbral de entrada a este proceso de recuperación. Claro, es menos imponente. Cuando afirmamos la voluntad de dejar de lastimarnos, el cerebro no entra en estado de alerta, no percibe que estemos cediendo terreno ante quien nos agredió o bajando la guardia. Percibe que nos estamos protegiendo. Exactamente. Percibe que tomamos medidas activas de autoprotección. Es un mecanismo súper sutil que permite que empiece esa curación neurológica sin tener que resolver el inmenso nudo del conflicto moral de un solo golpe. Pues esta idea de frenar el daño autoinfligido nos lleva de una forma muy natural al siguiente gran obstáculo del que habla el día 5. Sí, el tema de nuestra propia responsabilidad. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante, Ujú. porque trata sobre cómo gestionamos la culpa retrospectiva, Uy, esa es dura. en los casos donde fuimos nosotros los que nos equivocamos. Porque, a ver, seamos realistas, es relativamente fácil aplicar la empatía cuando somos las víctimas claras. Sí, ahí la narrativa es sencilla. Pero cuando miramos hacia atrás y, bueno, nos enfrentamos a errores garrafales que cometimos, decisiones súper egoístas que hirieron a otros. Ahí el autoboicot es feroz, es despiadado. Perspectiva. ¿Verdad? Sí. O lo que en psicología cognitiva solemos llamar el sesgo de resultado. Explícanos un poco cómo funciona eso. Es un fallo sistemático en la forma en que el cerebro humano procesa y almacena nuestros recuerdos. Cuando miramos al pasado, desde la comodidad de nuestro presente actual, el desenlace de las cosas ya es totalmente conocido. Es cristalino. Claro, ya sabemos cómo termina la película. Por lo tanto, los errores parecen súper obvios. Casi como si hubieran sido deliberados. Como si lo hubiéramos hecho aposta. Y al hacer esto, olvidamos y eliminamos de la ecuación todo el contexto emocional real de aquel momento. Los miedos paralizantes que teníamos, nuestra falta de experiencia vital, las necesidades no cubiertas. O los recursos súper limitados que teníamos entonces. Es una asimetría de información que, si lo piensas, roza lo absurdo. Absolutamente. O sea, si lo extrapolamos a otro ámbito, es como si nos pusiéramos a echarle una bronca monumental a un niño de 5 años por no saber resolver una ecuación de álgebra que no va a aprender hasta que tenga 15. Es una imagen perfecta. Es una tiranía irracional, pero somos así de implacables con nuestra propia historia personal. Entonces te lanzo esta pregunta. ¿Cómo sugiere el texto que crucemos ese puente para dejar la culpa, pero sin caer en la irresponsabilidad o el cinismo? Esto plantea una pregunta importante, claro, porque perdonarse a uno mismo no puede ser nunca un salvoconducto para evadir consecuencias. Claro, no podemos decir, bueno, como era ignorante entonces, pues me da igual el caos que he dejado a mi paso. Exacto. Y el material traza una frontera muy firme aquí entre la noción de castigo y la noción de responsabilidad. Que son cosas distintas. Muy distintas. A menudo nuestra cultura confunde el castigo autoinfligido con asumir realmente la responsabilidad. ¿Es verdad? Operamos bajo esta creencia subconsciente de que si sufrimos lo suficiente por nuestro error, si nos fustigamos todos los días, pues de alguna manera estamos pagando esa deuda moral. Como si el dolor interno fuera una moneda de cambio. Pero el dolor interno no repara el mundo exterior. La autora propone una mecánica que implica declarar de frente
reconozco plenamente que me equivoqué, asumo la tarea de intentar repararlo y me comprometo a aprender de ello. Eso es responsabilidad pura. ¿Y en qué punto entra entonces el perdón hacia uno mismo? En la cláusula final de ese reconocimiento, consiste en añadir, pero me niego a continuar castigándome toda la vida por no haber sabido hacerlo mejor en aquel momento. O sea, separar el hecho de aprender del hecho de sufrir eternamente. Exacto, porque el castigo constante es estático. Fustigarse eternamente no altera los hechos del pasado ni un milímetro. Para nada. Lo único que transforma el presente es elegir actuar con una nueva conciencia a partir de este instante. O sea, el castigo ancla al pasado y la responsabilidad te impulsa al presente. Eso es. Bueno, una vez desmanteladas todas estas ideas erróneas, como que perdonar es justificar o que sufrir paga las deudas, Sí. entramos en la integración final, el momento de llevarlo a la práctica con el diario de trabajo. Y aquí es donde toda esta arquitectura del Ho'oponopono, digamos que aterriza. Se convierte en práctica pura. Exacto. Magnolia redefine las 4 palabras clave para que dejen de ser una repetición vacía. Sí, la metodología sugiere empezar seleccionando una memoria dolorosa que sea manejable. Importante eso, no empezar por el peor trauma de tu vida. Por favor, no. Es una medida básica de higiene emocional para no sobrecargar el sistema nervioso. Vale, y a partir de ahí pasamos por las 4 fases. La primera, lo siento. Que en este marco deja de funcionar como una disculpa social de protocolo. Significa reconocer sin filtros lo sucedido y el impacto emocional genuino que nos genera. Como la fase de diagnóstico en medicina. Exacto. Lo siento porque constato que hay una fractura aquí y, oye, el dolor es innegable. No me digo a mí misma, bueno, no fue para tanto o el tiempo lo cura todo. Validas que el hueso emocional está roto. Eso es. Inmediatamente después entra el perdóname. Que, con todo lo que hemos visto, actúa como el antídoto contra la segunda flecha. Es declarar el alto el fuego contra uno mismo. Claro, es decir, perdóname por haberme machacado a mí misma por el hecho de tener esta herida. Es la neutralización de la toxicidad interna. Y luego llegamos a la tercera gracias, que históricamente yo creo que es la que mayor resistencia genera en la gente. Y es normal que uno piense, ¿bajo qué concepto voy a agradecer una traición o algo que me destrozó la vida? Es que el cerebro se resiste a eso. Pero la mecánica aquí no pide en ningún momento que se agradezca el acto del daño en sí. Menos mal. Lo que exige es que se agradezca el contraste brutal que esa experiencia nos ha proporcionado, la oportunidad de aprender sobre nuestros propios límites y, bueno, adquirir una nueva conciencia. Es literalmente la habilidad de extraer los nutrientes de un suelo que parece súper árido. Exacto. Agradeces el aprendizaje, no el trauma. Y por último, el ciclo se cierra con el te amo, que fuera de contexto suena muy a taza de café con mensaje positivo, ¿no? Sí, suena a frase hecha. Pero dentro de este proceso opera como una directiva de regeneración celular. Es la orden consciente de retomar el autocuidado, de volver a habitar nuestro cuerpo emocional y de priorizar nuestros límites. Fíjate que si observas la secuencia completa, es un proceso perfecto de digestión psicológica. Identificas la toxina, la neutralizas, extraes los nutrientes y sanas el tejido. Ahora te pregunto, ¿es esto una píldora mágica? ¿La fuente espera que quien haga esto se levante al día siguiente completamente sanado? Pues afortunadamente Rosales introduce unas advertencias muy claras al respecto. No se necesita sentir ningún alivio catártico inmediato ni experimentar una revelación mística al instante. Nada de exigir fuegos artificiales obligatorios al acabar el ejercicio, entonces. Absolutamente ninguno. Las palabras solo necesitan, según el texto, encontrar su propio lugar dentro de la mente a lo largo del tiempo. Es un trabajo de pura sedimentación. Poco a poco. Y otra nota crucial de la autora. Estas prácticas son recursos de reflexión, herramientas de bienestar. Pero no sustituyen a la terapia. Jamás. No sustituyen un proceso terapéutico profesional si se requiere trabajar heridas más profundas. Son un complemento muy poderoso, pero no una panacea médica universal. Lo cual le da al material una credibilidad tremenda, la verdad. Muchísima.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás para ver la imagen completa de esta inmersión, la conclusión es que, bueno, hemos estado interpretando el perdón al revés durante siglos. Completamente al revés. Estas prácticas, tal como las plantea la fuente, son en realidad herramientas de recuperación del poder personal. No dependen en absoluto de que el otro se disculpe. Porque si tu recuperación depende de que el agresor te pida disculpas sinceras, le estás entregando el control total de tu bienestar a la misma persona que te causó la herida. Es una indefensión tremenda. Al dirigir el proceso hacia adentro, recuperas el monopolio de tu propia tranquilidad. Y esa es la herramienta más clara y aplicable que sacamos hoy. El conocimiento profundo de que establecer límites protectores en el exterior y perdonar a nivel interno pueden coexistir perfectamente. No son excluyentes para nada. Puedes cerrar una puerta con triple candado y a la vez decidir dejar de golpear tu propia cabeza contra ella. Es que el trabajo real de recuperación ocurre detrás de esa puerta cerrada. Exacto. Y bueno, para despedir esta exploración, quiero dejar una última idea para que quienes nos escuchan pues la reflexionen a solas. A ver, cuéntanos. Si, como hemos visto, el perdóname trata en realidad sobre perdonarnos a nosotros mismos, por cómo reaccionamos al daño. Sí. ¿Qué ocurre entonces con la imagen de la persona que nos lastimó, una vez que dejamos de usarla como excusa para castigarnos? Es una gran pregunta. ¿Acaso al perdonarnos a nosotros mismos y retirar nuestra propia segunda flecha, el poder absoluto que esa persona parecía tener sobre nuestro presente simplemente, bueno, desaparece por completo? Porque ya no tiene ninguna utilidad en nuestra narrativa interna. Exactamente. Algo profundamente revelador, digno de explorar a solas.